Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de la tecnología, y en el vídeo de hoy vengo a dar respuesta a todas aquellas personas que en vídeos anteriores me han preguntado: oye, ¿qué es mejor comprar? ¿Un Mac Mini M1, un MacBook Air M1 o un MacBook Pro M1? Y en el vídeo de hoy quiero ser lo más sincero que puedo con todos vosotros. ¿Por qué? Porque en vídeos anteriores habéis visto que yo he sacado un Mac Mini M1 y se lo he recomendado a todo el mundo. Ahí tenéis los vídeos del canal, un ordenador estupendo, un ordenador el cual me ha demostrado que los ordenadores M1 de Apple son mejores que los que tienen procesador Intel dentro de la gama de Apple, con lo cual a nadie le recomendaría a día de hoy comprar un ordenador Intel dentro del mundo de Apple. Siempre le recomendaré a partir de ahora comprar un modelo M1, porque por mi experiencia, como os he demostrado en vídeos anteriores, son superiores, así de sencillo. Ahora bien, mucha gente me ha preguntado: oye, dentro de los modelos con M1, y hablo de los actuales, no hablo de los futuros, porque en un futuro vendrá el iMac, vendrá el Mac Pro, el MacBook Pro de 16, ¿de acuerdo? Y probablemente un Mac Pro de 14, que se rumorea. Como yo no sé lo que va a pasar en el futuro, voy a hablar de lo que es el presente. Mucha gente me pregunta: ¿ahora qué te comprarías o qué me recomendarías comprarme? Y yo voy a responder a todas esas preguntas. ¿Por qué? Porque como bien visteis, yo compré el Mac Mini M1, el cual ahora no os puedo enseñar porque estoy grabando este vídeo con ese ordenador, editándolo todo en directo, ¿de acuerdo? A través de la capturadora, la cual, como siempre os digo, pues puedo poner aquí la información del Mac Mini que tengo, ¿ok? Para que todo el mundo lo vea. Yo tengo el de 8 GB de memoria RAM, que me costó 799 euros, ¿de acuerdo? Yo lo compré de lanzamiento, un ordenador el cual solo me ha dado satisfacciones desde el primer día, salvo el tema del Bluetooth, que ya os comenté en el vídeo de mi review del producto después de 3 meses de uso. Muy bien, ahora bien, mucha gente me pregunta: ¿qué es más interesante, comprar el Mac Mini, comprar un MacBook Air o comprar un MacBook Pro de 13? Pues bien, ahora vamos a ver los pros y los contras, porque todo tiene un pro y un contra. Si tú eres una persona la cual quiere el ordenador para dejarlo fijo en un sitio y no va a utilizarlo en movilidad, la respuesta es fácil: compra un Mac Mini. ¿Por qué? Porque tiene más puertos, como podéis ver en imagen, tienes más puertos para instalar más dispositivos. Incluso no necesitarías de un dock en el caso de que no tengas muchos accesorios. Que yo siempre recomiendo un dock, ¿de acuerdo? El cual pues tenga suficientes puertos como este de aquí, que es el que yo utilizo, y os lo dejaré en la caja de descripción porque realmente es una auténtica maravilla. También decidme si queréis una review de ese dock, os la hago encantado. Lo tengo desde, como podéis ver aquí, hace un montón de años, y el producto funciona como el primer día, ¿de acuerdo? Ahora bien, si tú quieres el producto para trabajar en movilidad, la respuesta también es fácil: te queda el MacBook Air y el MacBook Pro. Pero si quitamos esas dos tesituras del tema de si trabajo en movilidad o trabajo en portátil, porque un portátil, como puede ser un MacBook como este de aquí, que yo tengo el de 15 pulgadas, ¿ok? Que ha sustituido mi Mac Mini a este de 15 pulgadas, ¿ok? Pues técnicamente, pues el de 15 pulgadas también vale de ordenador fijo, ¿de acuerdo? No es que te quite una posibilidad el que sea portátil, sino que ser portátil te da el doble de posibilidades: dejarlo fijo o llevártelo. Y esto es algo que honestamente hace mucho la diferencia. ¿Por qué? Porque si tú quieres un ordenador para dejarlo fijo, este de aquí también puede ser tu ordenador. Y entonces la discusión se podría limitar a un tema económico. Un tema económico el cual pues pasa por esto que os voy a enseñar en pantalla. Si tú te quieres comprar un Mac Mini, como podéis ver, tienes la opción del más barato a 799 euros. Que cierto es que a día de hoy hay ofertas, que os dejo en la descripción, más barato que esto, por ejemplo en Amazon. Os dejaré la oferta en la descripción para todo aquel que la quiera ver. Compras un ordenador, el cual yo estoy utilizando para grabar este vídeo, incluso más barato que 799 euros. Pero, como opción calidad-precio, esto es inigualable. Un Mac Mini M1 por 799 euros, pues no tiene nada dentro del mercado que se pueda equiparar en cuanto a prestaciones del equipo, y lo equipares por su precio. Porque 799 euros en este equipo es el precio más bajo de la gama de Apple. Y te hace el ordenador cualquier tipo de tarea, como he demostrado yo en los vídeos que os dejo por aquí arriba, en los test de rendimiento del M1. Ahora bien, ¿esto quiere decir que esta sea la mejor opción? Honestamente, si es por precio, sí, no hay más discusión. ¿Por qué? Porque la diferencia de precio entre este y el siguiente Mac, como podréis ver aquí, el siguiente Mac es el MacBook Air, que cuesta 1.129 euros. Y claro, de 799 a 1.129 euros, pues hay una diferencia considerable. Ahora mucha gente me dirá: bueno, es que uno tiene
pues el tema de la pantalla, el teclado, ¿de acuerdo? Y encima es un portátil y el otro no. Claro, pero en términos económicos hay que ver si tú tienes una pantalla en tu casa, tienes un teclado en tu casa, tienes un ratón en tu casa, que la gran mayoría de la gente, pues honestamente, suele tener, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿el precio del MacBook Air es un precio descabellado por lo que ofrece este ordenador? Para nada. Este precio del MacBook Air es un precio realmente súper atractivo. Y de hecho, como os digo, 1.129 euros ahora no lo vale. En la caja de descripción os dejo ofertas que está más barato que este precio, ¿ok? De la propia tienda de Amazon. Entonces, ¿es una buena opción el MacBook Air? Ahora lo veremos, ¿ok? Y luego está la tercera opción, que es el MacBook Pro. Que el MacBook Pro lo tenéis desde 1.449 euros. Ahora bien, este MacBook Pro de 1.449 euros, lo mismo, con las mismas características del Mac M1, ¿de acuerdo? Del Mac Mini M1. También en Amazon lo tenéis más barato, que os dejo las ofertas en la caja de descripción. Pero lo que vamos a discutir en el vídeo es si realmente la mejor compra es un Mac Mini, ¿ok? Y desde mi punto de vista y opinión, yo creo que no, ¿vale? No creo que no. Yo lo tengo, y por prestaciones, rendimiento, etcétera, etcétera, creo que es una gran compra, pero no es la mejor de las compras. Y por esto hago este vídeo, por un motivo que os voy a explicar ahora. Cuando tú tienes un ordenador de Apple, un ordenador como puede ser el MacBook Pro, y hablo del MacBook Pro porque es el que yo tenía anteriormente, el MacBook Pro te da una libertad creativa que no te da el Mac Mini, porque te lo puedes llevar a todas partes. Y si a día de hoy el MacBook Pro y el Mac Mini utilizan el mismo chip, evidentemente van a tener el mismo rendimiento. Un mismo rendimiento el cual tú puedes llevar de lado a lado e incluso cuando estés disfrutando de ese dispositivo no te tendrás que ceñir a ningún tipo de espacio el cual pues te limite esa creatividad. Y eso parece una tontería, pero no lo es. ¿Por qué? Porque el dispositivo, al tener la misma potencia conectado a la luz que sin estar conectado a la luz, que esto se ha podido ver en diferentes benchmarks y se ha podido ver en diferentes tests, da un plus a lo que es el MacBook Pro. Aparte de que como ahora el ordenador no se calienta, porque el chip M1 hace que la temperatura del ordenador sea mucho más baja, los ventiladores suenen mucho menos, por no decir que prácticamente no suenan, y por lo tanto un MacBook Pro puede servirte prácticamente para todo lo que tú quieras, conectado o no esté conectado a la luz. Aparte de que con el chip M1 puedes utilizarlo durante un montón de horas de uso más que un ordenador Intel, que por ejemplo yo tengo aquí el MacBook Pro de Intel, ¿ok? El i9. Entonces, ¿en qué situación nos deja esto? Como podéis ver, yo ya estoy apostando por el MacBook Pro como el mejor producto de los que ha sacado Apple con el M1. Pero aquí hay una discusión que viene estando pues con el MacBook Air, por esto que os voy a decir ahora. Porque el MacBook Air, en la versión no de 256, sino de 512, con 512 de almacenamiento, te da el mismo chip que el MacBook Pro. Te da el doble de almacenamiento, 512, y te da un precio un poquito menor, 1.399. Unos precios que ya os digo que en la caja de descripción los tendréis más baratos. Entonces, por 1.399 un MacBook Air con 512, con el mismo procesador del MacBook Pro, ¿merece la pena? La respuesta es sí, y mucho. ¿Por qué? Porque os podría hablar de mi experiencia con los MacBook Air, mi experiencia con los MacBook Pro, y os puedo garantizar de que mi experiencia con los MacBook Air siempre han sido buenísimas, ¿de acuerdo? Desde uno que tuve de 11 pulgadas hasta el último que tuve, que era la generación anterior a la actual, y la experiencia que he tenido con los MacBook Pro no ha podido ser mejor. Entonces, a día de hoy, mi opción es, si tengo que decidirme por un producto, decidirme o por un MacBook Air o por un MacBook Pro. ¿Por qué? Porque en el momento que a día de hoy tú te compres un MacBook Air o un MacBook Pro, te va a servir para todo. Pero para todo quiero decir absolutamente todo. Ya no tendrás que estar ceñido a un sitio donde trabajar. Podrás editar, trabajar y conectarte donde quieras, donde tu creatividad no se vea limitada. La potencia del equipo no se va a ver comprometida por la duración de la batería, ni tampoco por la potencia, porque el chip ni consume ni pierde potencia cuando está desconectado. Y luego tienes un punto a favor, de que con estos chips M1, estos ordenadores, prácticamente todas las aplicaciones que quieras, de hecho, aunque no puedas directamente con Apple, lo puedes hacer con herramientas de terceros, puedes instalarlas, las de, por ejemplo, los iPads. Y cuando tú tienes un ordenador portátil como este, con la potencia que tiene el M1, con la duración de batería que tiene el M1 y con la posibilidad de ponerle aplicaciones como tiene el iPad, la pregunta es, ¿para qué quieres un iPad?
Cierto es que son dos elementos completamente diferentes y entraríamos en una película en la caja de comentarios que cada cual me contaría cuál es su experiencia. Pero yo, como profesional, no utilizo el iPad para trabajar, lo utilizo para consumir contenido. Y eso también me lo daría el MacBook Pro o el MacBook Air, ¿de acuerdo? M1. Porque la duración de la batería se equipara mucho a las de los iPads, que es una de las cosas por las cuales los iPads destacan, aparte de su pantalla táctil. Pero como las aplicaciones del iPad las podrás mover en estos ordenadores, ¿para qué quieres ya un iPad? Entonces comprarte un MacBook Pro o un MacBook Air, a día de hoy, es prácticamente comprarte una compra segura. Porque lo vas a poder utilizar de manera profesional allá donde quieras, porque el equipo no pierde potencia, no se calienta, la batería dura una barbaridad. Luego le puedes poner aplicaciones del iPad, con lo cual el iPad puede pasar a mejor vida, a no ser de que tengas alguna cosa muy específica que te guste del iPad, pero es que realmente yo al iPad no lo echo de menos en ningún caso. Y tercero, podrás trabajar con aplicaciones reales como Final Cut, o puedes trabajar con Photoshop entero, etcétera, etcétera. Entonces, a día de hoy, como os digo, la tesitura está en comprar o un MacBook Air o un MacBook Pro, a no ser de que quieras un ordenador o muy barato, por 799 euros, como es el Mac Mini, o un ordenador para dejar fijo, que ahí te recomiendo el Mac Mini por sus conexiones. Pero si no, la tesitura, como digo, está en el MacBook Air o en el MacBook Pro. Y dejo fuera el MacBook de 16 y el posible que haya de 14 y el futuro iMac si lo hay, porque todavía no han llegado al mercado y, como digo, no quiero hablar de lo que no existe. Voy a hablar de lo que podéis comprar ahora. Y lo que podéis comprar ahora es el MacBook Air o el MacBook Pro. Y dentro de las dos opciones tenéis el de 512 GB para tener los 8 núcleos de GPU en el MacBook Air, o tenéis el MacBook Pro con 256 GB de almacenamiento. Y aquí va mi reflexión. Desde mi punto de vista y opinión, si yo tuviera que comprar uno siendo un usuario, sabiendo ahora lo que sé del chip M1, sabiendo que el chip no se calienta, sabiendo que el chip tiene un rendimiento espectacular y sabiendo que el ordenador va a responder en cualquier tarea que le ponga, porque lo he demostrado en este canal, con 8 GB de RAM, no hay que ponerle ni 16, optaría por la mejor de las ofertas. Y la mejor de las ofertas, para mí, desde mi punto de vista y opinión, es el MacBook Air, ¿de acuerdo?, de 512 GB. Porque en todo lo demás es igual, con la única diferencia de que no tiene un ventilador. ¿A quién le recomendaría el MacBook Pro? Pues a todos aquellos que vayan a hacer algún tipo de actividad profesional, la cual estrese a la CPU de manera prolongada a lo largo del tiempo. Y no me refiero a editar vídeos en 4K, que el MacBook Air los puede editar. Y no me refiero a trabajar fotos en Photoshop de alta densidad de píxeles, que también lo puede hacer el MacBook Air. Me refiero a tareas sostenidas, como por ejemplo esta que estáis viendo ahora. Grabar el vídeo 4K mientras estoy hablando con vosotros, todo en directo, mientras monto todo esto. Algo que hace que la CPU del Intel i9 se eleve a 95, 94, 96 grados, como ya os he explicado en este canal. ¿Ok? Entonces yo necesito un ordenador que llene durante mucho tiempo, o la CPU la estrese durante mucho tiempo, y evidentemente eso requiere de un ventilador, sí o sí, ¿ok? Pero para editar un vídeo de 10, 12 minutos no necesitas un ventilador. Los MacBook Air lo van a hacer bien. Si ya te dedicas a editar en 6K o 8K, con algunas salvedades, porque tampoco los chips M1 están pensados para 6K o 8K, pero pueden hacerlo, pues ahí sí que te recomiendo ya no solo que le pongas ventilador al equipo con el MacBook Pro, sino que le metas 16 GB de RAM, ¿ok? Pero en ese caso tienes opciones. Y la opción de comprar el Pro, ¿de acuerdo?, es para usuarios que probablemente sean un poco más exigentes con tareas más, que requieran de una potencia del procesador prolongadas a lo largo del tiempo y por lo tanto el ventilador sea necesario sí o sí. Pero para todos los demás, yo por el precio, calidad-precio, escogería el MacBook Air. Y lo cogería con 512 de memoria interna debido a lo que os digo, a que este modelo, como podéis ver en pantalla, sí que tiene los 8 núcleos de memoria RAM para la GPU. Y esto, desde mi punto de vista, los 8 núcleos de la GPU, hombre, yo no he probado el de 7 núcleos, ¿de acuerdo?, que la gente dice que va muy bien, pero ya por igualdad de condiciones cogería este, ¿ok? Con lo cual en el vídeo de hoy he querido ser lo más sincero que puedo, ya lo veis, yo tengo un Mac Mini y estoy encantado, pero si tuviera que elegir solo un ordenador, escogería un MacBook Pro
O en el defecto, si no tuviera la necesidad que tengo a lo mejor de grabar vídeos en 4K, etcétera, etcétera, y actividades profesionales que requieren un poco más de potencia prolongada, pues cogería el MacBook Air. Dos ordenadores los cuales son altamente recomendables. También en mi caso, para quien se lo pregunte, como ya tengo un MacBook Pro, el cual ha sustituido mi MacBook Mini, bueno, en este caso el Mac Mini, pues como yo ya tengo un portátil, pues ¿para qué comprar dos portátiles? ¿De acuerdo? De hecho es que este me lo planteo hasta vender, porque a partir de ahora los ordenadores que tenga, lo que tengo bien claro es que serán ordenadores con M1. Pero para todos los demás que no tengan ningún ordenador de Mac o quieran comprar o cambiar su ordenador de Mac, a todo el mundo les recomiendo los M1 y dentro de lo que han sacado a día de hoy, que lo del futuro ya lo hablaremos cuando lo saquen, recomiendo o el MacBook Air o el MacBook Pro, con las informaciones que hemos compartido entre vosotros y yo estos días en la caja de comentarios, que quien quiera verlas, debido a que esas experiencias han sido realmente satisfactorias, ¿ok? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ponedme en la caja de comentarios qué opináis al respecto. Si tenéis alguna pregunta o duda, yo intentaré responderla. Y yo, como siempre os digo, separaros de esta locura de YouTube, la cual está dividida entre más haters de las marcas, que a veces no nos dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima!